Bueno, aquí vamos nuevamente. He intentado grabar esto, esta es la tercera vez, así que espero que la tercera sea la vencida. Bueno, chiquillos, entonces estamos en la última pata del semestre. Qué bien, vamos a lograrlo. Lo importante que espero que hayan aprendido, que finalmente es lo único que interesa. Vamos a hablar de bienes públicos y bienes comunes, que es algo muy importante. Recuerdan ustedes que al principio hablábamos del tema de esta relación entre biosfera y mercado, eh, y hablamos del problema económico, de la centralidad del problema económico. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos que existe problema económico cuando se dan tres condiciones? Existen personas, esas personas tienen necesidades múltiples y hay escasez de recursos. En toda oportunidad en que se den esas tres eh, condiciones conjuntamente, vamos a tener un problema económico. Y el problema económico se resuelve en el mercado a través de los precios, justamente para eh, poder asignar los recursos de la manera más eficiente posible, porque desde luego todos los recursos son escasos, no tenemos recursos eh, que sean consustanciales a la producción económica y que sean infinitos. Así que, por abundantes que sean, siempre tienen un fin. Y entonces sabemos que, y conversamos al principio, que el tema es que en la biosfera hay una cantidad de aspectos en donde el mercado no funciona y no hay precios que den la señal respecto del valor de lo que la sociedad le da a esos bienes. ¿Sí? Y por eso entonces hablamos en su oportunidad de las fallas de mercado. Eh, y hablamos de las externalidades y hoy día nos toca hablar de bienes públicos y bienes comunes de libre acceso. La tabla que sigue a continuación es muy importante para que la tengan muy presente en el resto de su vida. Espero que algo les quede de economía ambiental. Va a ser esta idea de que de la exclusión y la rivalidad. Estas dos características que definen eh, a los bienes privados versus los bienes públicos y los bienes comunes de libre acceso o los bienes públicos con congestión o los bienes como es un club. El club tiene congestión, tiene exclusión. Entonces, eh, ¿a qué se refiere esto? La exclusión es que eh, yo puedo excluir a alguien. Eh, por ejemplo, de mi casa. Yo soy el dueño de mi casa, por lo tanto yo puedo excluir a el resto del mundo de venir y entrar a mi casa. ¿Sí? Entonces, eso es la exclusión. O en un club, para los bienes de club que están más abajo. Un club, bueno, permite la entrada a quienes son miembros del club, que han pagado una membresía y que pagan una mensualidad. El club de fútbol, el club de tenis, el club de los cerveceros, el club de los parrilleros, qué sé yo. Entonces, el club está abierto a todos sus miembros, pero está cerrado para el resto de la humanidad. Entonces ahí eh, hay exclusión y hay no rivalidad para quienes son miembros de ese club. En el caso de los bienes públicos, en general, los bienes públicos puros, así como la atmósfera eh, o el agua del mar, o la luz solar, bueno, ahí hay no exclusión porque nadie puede eh, impedir que alguien aproveche el sol
o use las aguas internacionales. A pesar de que el tema el tema de las aguas internacionales lo vamos a dejar, no está en este ejemplo. Pero, por ejemplo, el canal de televisión, yo todo lo que consuma de horas de televisión, eh, primero, nadie me puede excluir de eso, nadie me puede impedir que yo consuma horas de televisión, salvo el hecho de que yo no pueda pagar el aparato, el televisor. Y lo otro es que no hay rivalidad, es decir, yo por muchas horas de televisión que consuma ahora en pandemia pegado a la pantalla, eso no disminuye la disponibilidad que existe del mismo programa para el resto de la población. Así que rivalidad y exclusión, temas importantes para tener presente. Ahora, los bienes públicos, entonces, tienen esta categoría de indivisible o de no rivalidad, eh, y de no exclusión. Entonces ahí tenemos el agua limpia, por ejemplo. Pensemos en el río Mapocho. Hace años atrás, durante el gobierno del presidente Lagos, se obligó a las empresas sanitarias, Aguas Andinas, en fin, una montonera creo que son 20 empresas sanitarias las que existen en Chile, a invertir para descontaminar las aguas de los cursos, de los ríos. Entonces, eh, ahí hay, hoy en día, los ríos que cruzan la ciudad, en el caso nuestro, el Mapocho, bueno, hoy día podemos disfrutar de un Mapocho limpio y es entonces un bien público porque es indivisible, nosotros podemos disfrutar de caminar o salir a correr por la ribera del río y no pasa nada, todo el mundo puede llegar ahí y no es excluyente. Nadie me puede impedir que yo llegue ahí a la orilla del río a caminar, en fin, a lo que sea. Por lo tanto, esa provisión de ese bien público no es gratis. Alguien tuvo que pagar para que el río estuviera limpio. Y lo mismo que alguien debería pagar para que la atmósfera no esté extremadamente contaminada. En un día como hoy, por ejemplo, la autoridad determinó preemergencia ambiental, por lo tanto, hay una cantidad de empresas que tienen que, o en días de emergencia ambiental, esas empresas tienen que dejar de producir, por lo tanto, el que tengamos aire relativamente limpio es pagado por esas empresas que son contaminantes. Y no es provisto por el sector público, como vemos. En este caso se trata de empresas del sector privado que son las que proveen un bien público de una determinada calidad. Ahora, el otro tema importante son los bienes comunes de libre acceso. En estos, recuerden la tabla, hay rivalidad, eh, porque efectivamente si yo consumo algo de este bien común, por ejemplo, el pasto la pradera en este bien común, bueno, esa pradera no está disponible para los otros. Eh, o en aguas internacionales. Bueno, en las aguas internacionales llega todo el mundo a pescar. La flota china, la flota chilena, la flota peruana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, ¿hay rivalidad? Por supuesto que hay rivalidad, porque cada pescado que yo echo a mis bodegas dejó de estar disponible para la bodega de los chinos. Y en fin, lo mismo puede ser la explotación o el bombeo de agua indiscriminado
en un acuífero que no esté regulado, qué sé yo, donde la DGA no llegue, por ejemplo, un ejemplo teórico. Entonces, yo puedo bombear todo lo que quiera y en la medida que nadie me denuncie, bueno, no pasa nada, no está regulado, por lo tanto, cada uno hace lo que quiere. Y entonces, eso es lo que genera normalmente en estos bienes comunes la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes tiene que ver con el dilema del prisionero del que hablamos hace un par de semanas. Es decir, mi disposición para cooperar. El prisionero que coopera se va libre, lo sueltan porque dio el dato donde estaba enterrado el botín, la plata, el diamante, y el otro, el que no cooperó, que no dijo nada, se quedó en la cárcel. Entonces, el dilema del prisionero es, bueno, eh, están los dos prisioneros incomunicados, por lo tanto no saben qué, es lo qué va a hacer el otro, y entonces el dilema es, ¿colaboro o no colaboro? He ahí la cuestión. Entonces, en el caso de la tragedia de los comunes, esto es exactamente lo mismo. Hay pocos incentivos para la colaboración, hay poco incentivo para que las flotas de distintos países colaboren, cooperen para regular la cantidad de pescado que se saca. Porque eh, al final, como son aguas internacionales y, entre comillas, no le pertenecen a nadie, entonces la tonelada de pescado que yo deje de pescar se la llevan los chinos, o los peruanos, o los alemanes, qué sé yo, alguien se la lleva. Por lo tanto, mis incentivos para cooperar y sacar poco, porque aun cuando todos sabemos que es un recurso finito y agotable, no funciona. No funciona porque no está la regla, no está la regulación que hace que todos, que nos obliga a cooperar. Entonces, y el caso más clásico en Chile es el de las comunidades agrícolas de la cuarta región. Las comunidades agrícolas están compuestas por una serie de familias, entonces hay una ley que, la ley de comunidades agrícolas, que es la que señala quiénes son los miembros de esa comunidad. No cualquiera puede serlo, así que es como un club. Algunos son miembros de la comunidad. Y eso es un registro que lleva el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, además, esa misma ley indica que las, las, los directivos de la comunidad tienen que fijar una cantidad de cabras que cada comunero puede tener. No puedo tener 500.000 cabras porque si no me lo jodo a todo. Pero resulta que en la práctica nadie, nadie, nadie usa esa facultad que ninguna directiva, esa facultad que permite la ley, porque claro, como son todos familiares, entonces si yo impongo la regla, el día de mañana me la van a poner a mí y más fuerte, más dura, entonces eh, al final termino yo pagando, entonces mejor no hacemos nada. Y eso significa que todo el mundo, los miembros de la comunidad, pueden tener todas las cabras que quieran y eso produce el estado en que están las comunidades hoy día, absolutamente degradadas, con muy pocos recursos florísticos, de fauna, perdón, de flora, que es una situación muy triste en realidad. Y bueno, hablamos también de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad entonces son estas reglas, regulaciones, leyes, especialmente leyes que regulan el derecho de propiedad. En nuestro caso, el derecho de propiedad eh, tiene, está amparado por la Constitución. Entonces, los derechos de propiedad eh, son, confieren exclusividad. eh, el dueño de ese derecho
es quien deriva el uso y goce de ese bien. Él puede transferir a través de una venta o una donación o a través de la herencia, transferir esos derechos y además el derecho, o digamos la legislación, otorga a los derechos de propiedad la seguridad, es decir, que no pueden ser confiscados, salvo en el caso de las expropiaciones por un bien superior, porque hay que construir un camino, una calle, en fin, etc. En ese caso sí podrían ser eh, expropiados. Entonces, a diferencia de los bienes comunes de libre acceso, aquí sí existen incentivos para la conservación. Yo soy dueño de este predio y yo tengo interés en la conservación, por lo tanto, tomaré todas las medidas necesarias para conservar flora, fauna, suelo, agua, etcétera, etcétera. Entonces, aquí los derechos de propiedad privada, o no, es decir, privada colectiva o privada individual, son, nos da una herramienta distinta que los bienes de propiedad común y los bienes públicos. Finalmente, comentar que existe también la propiedad estatal, para no confundirla con los bienes públicos, ¿sí? En donde el Estado es el dueño y el Estado controla la propiedad y el uso. Y aquí está, puso un ejemplo, hay los parques nacionales, como también pueden ser las empresas. Codelco es propiedad estatal. Codelco le pertenece al Estado de Chile. Entonces, ahí hay una, una clara diferencia con la propiedad privada y, eh, y los regímenes los tipos de bienes que analizamos hace un momentito. Así que con eso, chicos, terminamos esta presentación y volvemos entonces a la sesión de preguntas y respuestas.